Ay, torito bravo, ay, torito, torito bravo. Para evitar mucha gente. Porque la alambrada te canta mucho. Entonces, ¿qué pasa con un coche por la le han puesto el hierro este. El último que encontré aquí fue una basura. Variables, variables. Sí, nunca por las dos. Ah, no sé quién. Ah, Que estamos ahí saliendo, que veíamos el lince y ya más lo veías. anda. Sí, Eso pues quedas lo que veo. tú localizas. Yo creo, ahora que lo dices eso es que, ¿cómo es el tema de los pechos? Pues yo con uno, fíjate. Estábamos en el campamento. Pensaba que hace unos años Lucas ya... No, no, estábamos en el campamento de verano y nos aparecía uno en medio del campo. Dos chiquitos.
A un pastor sí lo tiene bien. Y entonces en el momento que coma, Dios perro. Claro. Entonces cuando tú llegabas a una manada de ganado y veías que el perro tenía el bozas puesto, pues ya no tenía que decir nada del pastor. Porque el pastor estaba entre la espada y la pared. No podía irse ni con los que. Se carga su ganado. Luego también depende de, o sea, aquello que se ha utilizado el teniente. Tampoco sabemos los que murieron, no murieron, esas cosas. Incluso la finca esta donde estáis vosotros, ahí en Doña Matilde está. Ahí se murió hace 3 o 4 años un año. Y la gente iba allá a ver los linces, bajaban allí a comer carroña. Estaban los excursionistas por allí, por la zona aquella, y los llegaron a ver allí comiendo carroña en la... Porque es que se bajan hasta allá abajo. Estamos hablando allí de las 3 comunidades aquellas, que son los asturianos, los castellanos leoneses y los cántabros. Dicen incluso que la Virgen de la Cabeza, no sé si lo habéis escuchado vosotros, la escondieron, que no era más parecido, que era una copia, que bueno. Y eso es lo que es Andor en la parte de abajo, donde está el pastor de Colomera, que dicen que se la apareció la Virgen, pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro, por favor. José y demás, Miguel José. Ahí tenía uno, por ahí tras, mira, por Que verdaderamente quiera trabajar y quiera hacer cosas. Ya te digo, Conjuro se puso allí. Dueño del coche, no sé yo lo que... ¿Qué seguro tenemos? Pero malo. No, malo, pues carril de tierra y aquí ya no hay... Pero si es como esto. Esta estoy seguro. Esta también. No te quepa duda. Es que me paso la vida con esto. Esta no es de la pata, entonces delante del antebrazo. No, esto es una tilla. Luego aquí ya viene por el tamaño de la cabeza. Y aquí vendría la cabeza del patrón. Claro, le falta la cabeza. La cogías, te metes aquí a comer y cuando tú ya ves que
cada vez que llegas se han comido todo lo que le has puesto porque están entrando ya bastante. Al principio mira, a lo mejor y ves aquí que han tocado un poquito y la base, ¿vale? Ya cuando ves que ya le ponen la misma cantidad y cada vez queda menos, pues también. Vamos, torete.